Conociendo a Dios, entrenamiento espiritual con Jesús. Vamos a meditar en la palabra de Dios en Marcos 6, del 7 al 30. Y puse ahí una foto. Es de un reality show. Usted, bueno, no sé si usted ve la televisión, pero si ve la televisión, hay un show nuevo que se llama Special Forces, Fuerzas Especiales. Y lo que hicieron fue tomar a un grupo de personas normales, bueno, no normales, famosos, ¿verdad? A lo mejor no tan famosos para usted, pero famosos finalmente. Tienen a un doctor famoso, a un MVP de la NBA, tienen a un campeón del supertazón del NFL, tienen cantantes, tienen deportistas, tienen hasta un político, una actriz, empresarios famosos, y les pusieron este reto del entrenamiento de las fuerzas especiales, en las operaciones especiales, y se los llevaron a Jordania para entrenarlos. Y el entrenamiento es de 10 días, no hay premios, ni recompensas, ni castigos, como en otros reality shows de competencia, sino más bien están nada más arriesgando su vida. Solo en el primer día de entrenamiento del primer show, 2 personas salieron lesionadas. Una se lastimó el cuello al saltar de un helicóptero, y el otro le dio un golpe de calor. Entonces, es un entrenamiento fuerte. Y el instructor que puse yo ahí, él tiene como 15, 20 años como especialista en operaciones y militares, pero cada instructor busca desarrollar a las personas. ¿Por qué? Porque a la hora de salir al combate, él tiene que estar seguro de que puede depositar su vida en las manos de los soldados que está entrenando. Por eso el entrenamiento es fuerte, porque tú vas a ver por la vida de otro soldado ahí. Es importante la misión, es importante la confianza. Por eso el entrenamiento es difícil. El entrenamiento es sobre dolor, sobre shock, sobre cómo desarrollar las habilidades que necesita. Y cada entrenamiento tiene una meta, una capacidad a desarrollar. Por ejemplo, ellos buscan desarrollar el carácter a través del entrenamiento físico al extremo, a ver qué tanto quieres estar aquí, para ver si realmente quieres estar ahí. También para desarrollar obviamente los músculos y la capacidad. Pero también es eso, cómo desarrollar el carácter. Y hubo un ejercicio que los pusieron a hacer, y un ejercicio era meterte a un carro y luego el carro se hundía en el mar y tenías que permanecer ahí 20 segundos, porque tienes que estar preparado para cualquier cosa que pueda pasar, y el pánico te puede meter en problemas. Entonces, una vez que lo practicas, ya pierdes ese miedo, pierdes ese pánico, porque ya practicaste, ¿verdad? Entonces, para desarrollar el valor, vencer el pánico y el miedo, pues entonces tenían este entrenamiento. Y yo puse este ejemplo porque yo veo a Jesús así. Jesús es este líder que manda y que quiere desarrollar a sus discípulos. Quiere desarrollar soldados que lo ayuden en la misión. Jesús, como entrenador, enseña a él, pero a desarrollar habilidades espirituales. Y no solo con teoría, con lo que usted escucha, sino prácticamente. No se trata solo de conocimiento en su cabeza intelectual o el observar, sino también hay que practicar. Algunos estudiosos del aprendizaje han clasificado 3 tipos de aprendizaje: el auditivo, el visual y el kinéstico. Cada uno corresponde a los sentidos, ¿verdad? El sentido del oído, el sentido de la vista y el sentido del olfato. No es cierto. Hey, estoy probando a ver si están despiertos. No estoy hablando del sentido del olfato, estoy hablando del sentido del
tacto, el kinéstico, cuando uno se mueve. Así Jesús no solo enseña con historias, no solo a través de lo visual, porque las historias que cuenta Jesús son visuales en nuestra mente, no solo con lo que dice, sino también cómo los pone a practicar. Es un entrenador, veíamos en la mañana en la escuela dominical, es intencional, quiere desarrollar algo en nosotros. Él quiere que tengamos verdadera vida, que tengamos vida abundante, y eso solo se logra con los valores del reino de Dios. Solo se logra si uno busca el reino de Dios y su justicia primero. Primero es eso, y lo demás viene después. Pero la única manera es esa. Entonces tiene que desarrollar estas fuerzas especiales de discípulos. Síganme y yo los haré pescadores de hombres. La misión es esa. Es no nada más seguir a Jesús por seguirlo. Jesús tiene algo en mente para ti, y es que te conviertas en un pescador de hombres. Quiere que los discípulos también se unan a la misión de transformar al mundo, y para eso los prepara, para la guerra espiritual. Miren lo que vamos a meditar, las escrituras en Marcos 6, del 7 al 13. Dice: Jesús recorría los alrededores, enseñando de pueblo en pueblo, reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no 2 mudas de ropa. Y añadió: cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Y si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de allí, sacúdense el polvo de los pies como testimonio en contra de ellos. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Primero que nada, en el entrenamiento espiritual con Jesús, número 1, Jesús les da el ejemplo. Jesús les da el ejemplo. Los 12 discípulos ya tenían tiempo con Jesús, ya tenían tiempo, ya habían visto y ya habían oído lo suficiente. Ahora era tiempo de ir y poner en práctica. Dice la Biblia que Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Jesús, que es el maestro por excelencia, el mejor maestro del mundo y de la historia, pone el ejemplo primero. No les manda a hacer algo que Él no les haya mostrado ya. Él andaba enseñando de pueblo en pueblo y ahora los manda de pueblo en pueblo. Jesús da el ejemplo. Y para los discípulos yo les aseguro que no es la primera vez. No fue una vez nada más que escucharon el mensaje de Jesús. Ya sabían el discurso básico de Jesús. ¿Recuerdan los que vienen los miércoles y se quedan al estudio? Yo les enseño una historia verdadera de la palabra de Dios, para que la guarde en su mente y de ahí baje a su corazón. Y yo creo que los discípulos ya habían escuchado varias veces el mensaje de Jesús, no era la primera. De seguro ya lo escucharon por lo menos 4 veces. Yo les digo, tienen que escucharla 4 veces por lo menos para aprendérselo. Yo creo que ellos la escucharon mucho más de 4 veces a Jesús decir lo mismo en cada pueblo. Entonces ellos ya sabían el mensaje porque se repetía, y la repetición es la madre de todo aprendizaje. 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 Y eso fue lo que hizo Jesús con sus discípulos. Repetidas veces les dijo, y ellos escucharon el mismo mensaje, el mensaje básico y principal de Jesús. ¿Cuál era? ¿Cuál era el mensaje básico de Jesús? Lo vemos al principio del Evangelio de Marcos. Dice: se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Los discípulos debieron haber escuchado esto muchas veces.
Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. El reino de Dios está cerca. Ese es el mensaje central, pero también es un mensaje que nos desafía. Imagínense que usted está aquí en Estados Unidos y llega a otra nación. Uno tiene que definirse. ¿Estás con esta o con la otra? El reino de Dios está cerca. ¿Quieres pertenecer al reino de Dios o quieres pertenecer al otro reino? Te desafía. Ese es el mensaje central. Y también tiene implicaciones fuertes. Tienes que arrepentirte. Y arrepentirse no es nada más, ay, me siento mal, no hice esto. O no hice lo otro. No es nada más sentirse mal, sino es reconocer que eres un pecador. Pero lo principal es la dirección que tomas después de hacer esa realización. ¿Qué dirección vas a tomar? ¿Vas de ahora en adelante a seguir el camino de Dios o vas a seguir igual o peor? El camino de Dios. Y si decides tomar el camino de Dios, hay buenas noticias. Dios te perdona. El reino de Dios está cerca. Dios ha mandado un Salvador que definitivamente venció al pecado y a la muerte. Si te decides por el buen camino, Dios te recibe con los brazos abiertos, te perdona por medio de la fe en la sangre de Cristo, que su sacrificio limpió tus pecados en la cruz, y por la fe Él resucitó y ahora vive por los siglos de los siglos, y tú entras a una nueva vida. Al que vas a seguir y vas a obedecer es a Jesucristo, para bien de tu vida. Si ya lo hiciste, ya comenzaste tu vida como seguidor de Cristo, pues ahora eres un ciudadano de los cielos, y ahora eres un discípulo, un aprendiz, alguien que se va a convertir en un elemento poderoso para el reino de Dios, para la lucha espiritual, para acabar con el mal, para acabar con el dolor, para hacer esperanza, para hacer luz en la oscuridad. Sal, saluda donde vayas. Así como Jesús es, tú vas a ser también, porque Él es tu entrenador. Eso es lo que Dios quiere, que tú seas algo bueno. Tienes un potencial inmenso, pero tienes que entrenar, tienes que saber lo que tienes que hacer. Y no puedes decirle, sí Jesús, yo te voy a seguir y aquí me voy a quedar sentado. ¿Qué clase de soldado es ese? ¿Qué va a hacer ese soldado? No es un soldado, es una debilidad para el ejército. ¿Tú le confiarías la vida a un soldado así? No. Dios quiere que crezcamos, pero primero nos da el ejemplo. Sabe el mensaje, lo comparte, el trabajo que se tiene que hacer nos muestra y nos dice, bueno, así se hacen las cosas. ¿Y qué más le dice Jesús? Los manda ahora sí en parejas. Ya habían visto lo suficiente, ya sabían el mensaje, ya habían visto grandes milagros y ahora les tocaba a ellos. ¿Se imaginan la responsabilidad que Dios les da? Pero ¿por qué los manda en parejas? Este es un entrenamiento y yo creo que cada entrenamiento tenía una capacidad a desarrollar y yo creo que a lo mejor Jesús estaba siguiendo las palabras del gran rey Salomón, que le pidió sabiduría a Dios y Dios le consideró la sabiduría y fue el rey más sabio de la historia. Y él dijo, más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Jesús quería enseñarle a los discípulos del compañerismo, del compartir, pero también del dar cuentas. Cuando vas con alguien, tienes que comportarte, tienes que dar cuentas de quién eres y de quién te mandó. Es más difícil que te rebeles. Pero también yo creo que Jesús tenía en cuenta lo que dice la ley en Deuteronomio 19. Un solo testigo no bastará para condenar a un hombre acusado de cometer algún crimen o delito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2
o 3 testigos. También por eso los manda en parejas, para que su testimonio sea válido, para que los dos digan, yo vi a Jesús. Jesús es el Mesías, yo lo vi, yo lo toqué. No es una persona, son dos, y por lo menos así ya va a ser legal. Jesús sabe bien el juego, sabe bien las reglas, Él las puso, y no va a perder porque va a faltar a una de sus propias reglas. Entonces, Jesús les da el ejemplo, los manda de par en par para hacerlos crecer, pero también hace algo muy importante, y es darles autoridad. Y eso demuestra el tipo de líder que es Jesús, que es Cristo. No es egoísta, sino que comparte el poder. Primera regla en la delegación para todos los que están aquí, que son administradores y contadores. Cuando uno delega una tarea, ¿qué tiene que hacer? Tiene que darle el poder legal para hacerla. Oye, voy a comprarme una casa ya a mi nombre. Pues tengo que darte el poder legal para que tú lo puedas hacer. Y eso es lo que hace Jesús. Les da poder sobre los demonios, sobre la enfermedad, sobre todo. Delega parte de su poder. Tiene la confianza en sus discípulos, pero también les da legalidad. Fueron enviados por Jesús con su autoridad, por lo tanto son representantes legales de Jesús. Fíjese lo que dice Jesús, no lo estoy inventando yo, es lo que dice la palabra de Dios. Mateo 10:40. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Cualquiera que recibe a un profeta por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Jesús respalda a sus discípulos y les da poder para hacer lo que tienen que hacer. ¿Qué les parece? Les da la responsabilidad, porque una responsabilidad en el momento apropiado hace que la persona crezca más. Jesús no solo comparte la misión, que solo en sí es hermoso, pero también comparte la satisfacción de ayudar a otros. ¡Qué hermoso! Porque eso también nos ayuda a nosotros en el corazón. Lo que hacemos en el nombre de Jesús, también podemos celebrarlo nosotros y ver las grandes maravillas de ver a un hombre y a una mujer enderezar su vida por el ministerio de Jesús. ¡Qué alegría! Que así es nuestro Señor, nos comparte eso. Y no solo eso, después dice Jesús, les ordena no llevar nada. Ese entrenamiento sí está duro, como el show de aquí del reality show que estoy viendo. Les ordenó no llevar nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón y sandalias, pero no 2 mudas de ropa. ¿Qué les está tratando de enseñar? ¿Para qué es este entrenamiento, Jesús? ¿De qué se trata? Y yo creo que hay 2 puntos. El principal es que uno debe de confiar en Dios para todo. Aún para lo más básico, la comida, no llevaban comida ni dinero. Y también no llevaban otro cambio de ropa, otra capa. ¿Por qué? Porque en las noches hace frío. Entonces con 2 copas pues ya estás más calientito. Pero dijo, no, ni eso. Debes de confiar plenamente en que Dios va a proveer. Ese sí está buena esa escuela, es un entrenamiento duro. Pero tiene uno que aprender a confiar en Dios. Tiene que aprender a confiar en Dios. Y el Señor le va a mostrar su gloria. Y yo creo que otra cosa que podemos ver, este bastón, esta vara que llevaban, tiene un simbolismo, ¿verdad? Leímos el Salmo 23. ¿Y cómo es el Señor? ¿Cómo dice? Es como que, es un pastor, ¿verdad? Es el pastor de Israel, el pastor de su pueblo. Los lleva a pastos verdes, a aguas frescas, los protege del mal. Y ese bastón es un símbolo de este nuevo pueblo, de estos nuevos discípulos, estos 12, las 12 tribus, los 12 discípulos, van con este símbolo
de que el pastor está aquí para guiarlos. Son representantes del pastor, de que vengan al redil, de que se arrepientan, de que regresen al redil de Dios. Y también les dice Jesús, esto que también yo no entendía, pero dice, cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. ¿Por qué les da Jesús esta instrucción? ¿Qué es lo que está tratando de enseñarles aquí? Y yo creo que trata de desarrollar la humildad en los discípulos. ¿Por qué? Porque llegas a una casa y te abren las puertas y empiezas a hablar con más gente, ¿y qué creen? Hay otra gente y tiene una casa más bonita. Puede ofrecerte cosas más, pero tú quédate ahí tienes lo que necesitas, ahí el Señor te abrió las puertas, ahí te quedas. Trata de evitar la ambición de ir de casa en casa, en casa, en casa. Quédate ahí. No es lo que estás buscando, no es para ti. Estás tratando de dar el mensaje de salvación, no de buscar una recompensa para ti. Yo creo que eso es lo que trata de trabajar Jesús en sus discípulos. Y por último, esta es la instrucción más difícil. Si en algún lugar no lo reciben bien o no los escuchan, al salir de allí, sacúdanse el polvo de sus pies como un testimonio contra ellos. Ay, ¿y eso qué tiene que haber de aquí? Bueno, primera, tenemos una frase en México: sobre aviso no hay engaño. Sobre aviso no hay engaño. Es decir, va a haber gente que no les va a gustar el mensaje que vas a llevar. Dice Jesús en Mateo 10:25, si al jefe de la casa lo han llamado Belzebú, ¿cuánto más a los de su familia? Si a Jesús lo llamaron, que estaba endemoniado, imagínense lo que van a decir de sus discípulos. Predicar el arrepentimiento no es algo que a la gente le guste recibir. No es un mensaje fácil de recibir y algunos lo van a rechazar. Aparte, hay algunos que se niegan a ver la verdad. Esperan a un Mesías y no lo ven cuando se pone enfrente de ellos. Ellos quieren ver a otro Mesías. Se engañan o los han engañado y no quieren cambiar. Por eso dijo Jesús, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Porque si lo pones en odres viejos, se va a reventar y se va a perder el vino y se van a perder los odres. Hay gente que no quiere cambiar, que ya lo que le enseñaron, ya eso es. No estoy abierto a nada más. Jesús dice, sacúdete los pies. ¿Y a qué se refiere eso? Eso no tiene sentido para nuestro tiempo hoy. ¿Por qué se sacudían? ¿Qué es eso de sacudirse los pies? Sí era algo que la gente hacía. ¿Y cuándo lo hacía? ¿Sabe cuándo lo hacía? Los judíos, cuando salían de su tierra santa de Jerusalén y andaban por otros lugares, cuando regresaban, se sacudían el polvo de los pies. ¿Por qué? Para deslindarse de cualquier cosita, tan pequeña que sea como el polvo, de todos esos reinos paganos y el juicio que les venía a ellos. Yo no tengo nada que ver con ustedes, ni el polvo de los pies, y tampoco voy a contaminar a Jerusalén con su tierra. Eso era lo que hacían. Y entonces Jesús les dice, bueno, si no los escuchan, ustedes hagan lo mismo. Sacúdense los pies, como un testimonio contra ellos, de que ellos no van a entrar en el nuevo pueblo de Dios. Va a haber rechazo. Y algo que hace Marcos, el Evangelio de Marcos, es algo que le llaman la técnica de sándwich. Ya les había dicho un sándwich, ¿verdad? Un sándwich es que está hablando de algo Marcos y luego sale un paréntesis gigantesco y regresa otra vez a lo que estaba hablando. ¿Ya? Entonces es un sándwich. Entonces la carne está en medio. Y aquí el sándwich es una historia interesante. Es la historia de Juan el Bautista y Herodes Antipas. El rey Herodes se enteró de esto, de que Jesús estaba mandando a la gente, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso
Y algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene poder para realizar milagros. Y otros decían, es Elías. Otros, en fin, afirmaban, es un profeta como los de antes. Pero cuando Herodes oyó esto, exclamó, Juan, al que yo mandé que le cortaran la cabeza, ha resucitado. Y luego Marcos dice, bueno, y se empieza a meter en detalle por qué Herodes estaba diciendo eso de que ha resucitado. Y dice, en efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que lo encadenaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de Felipe su hermano, y Juan le había estado diciendo a Herodes, la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo, pero no había logrado hacerlo, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Por fin se presentó la oportunidad. En el cumpleaños de Herodes se dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares, a los notables de Galilea. La hija de Herodías entró en el banquete y bailó, y esto le agradó a Herodes y a los invitados. Pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras y te lo daré, le dijo el rey Herodes a la muchacha. Y le prometió bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué debo de pedir? La cabeza de Juan el Bautista, contestó. Enseguida se fue corriendo la muchacha a presentarle al rey su petición. Quiero ahora mismo que me des en bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se quedó angustiado, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados no quiso desairarla. Así que enseguida envió a un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza en una bandeja. Se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. ¿Por qué Marcos mete esta historia? Tenemos un ejemplo aquí de rechazo y de lo que Jesús enseñaba en la parábola de los diferentes tipos de suelo, ¿se acuerdan? Y ya habíamos visto un ejemplo vivo de un suelo fértil, que es el menos que esperábamos, un endemoniado en Gadara, el gadareno. Él dio mucho fruto por el mensaje de Dios, por la liberación de Dios. Pero aquí tenemos otro tipo de suelo. Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Le daba gusto escuchar a Juan. Era bonito lo que decía Juan, muy bonito, en verdad, pero no actuaba conforme a lo que escuchaba. La parábola de Jesús dice, otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida lo reciben con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Este es Herodes Antipa. Herodes Antipa era hijo de Herodes el Grande. Ese Herodes el Grande fue el que mandó a matar a los niños, que envió a los sabios de Oriente, todo eso. Este Herodes es su hijo, Herodes Antipas, y lo escuchaba con alegría, pero cuando surgieron los problemas, se aparta de lo correcto. Se casa con su media cuñada, de su medio hermano. Herodes, también con la que se casó, era sobrina de otro hermano suyo. Aparte, esto no está en la Biblia, pero
dicen que Herodes Antipas construyó su capital sobre un cementerio, que era algo malo para los judíos no podían estar ahí. Es desconcertante cómo mata a Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Era cualquier persona? Fíjense lo que dijo Jesús de Juan el Bautista. Dios es paciente y nos da toda una vida para abrazar las buenas nuevas. Oh, perdón, eso no es. Dice, ¿a quién salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, más que un profeta. Este es de quien está escrito: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual prepara tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. A ese fue el que mató Herodes. Dios es paciente y nos da toda una vida para abrazar las buenas nuevas, para escuchar la palabra de Dios. Pero dudar lleva un gran riesgo. Cuanto más tardamos en arrepentirnos, más vamos a tener de qué arrepentirnos. Cuanto más escuchamos sin actuar, más fácil es engañarnos a nosotros mismos. Eso lo dijo un erudito de la Biblia, Ronald Kierkegaard. Sí va a haber rechazo de la palabra. No esperemos que todo va a ser color de rosa, por eso necesitamos el entrenamiento. Estamos tratando con algo que la humanidad no puede vencer: el pecado. El pecado es horrible, te esclaviza, hace una prisión de tu vida, te encadena, y el único que lo puede vencer es Jesús. Y nos entrena para que nosotros ayudemos a vencer con el mensaje de salvación al pecado. No vamos a ser bien recibidos siempre. Por eso Jesús entrena bien a sus discípulos, los ayuda a desarrollarse, les da ejemplo muchas veces de cómo deben de ser las cosas, les provee para ser buenos testigos, les provee una comunidad, les da autoridad, confianza, legalidad para ser enviados, para ser representantes, les enseña a cómo depender de Dios para que vean sus maravillas, les enseña a ser humildes, a no buscar lo suyo, a buscar el reino, y les enseña cómo lidiar con el rechazo. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo, pastor? ¿Eso qué? Bueno, si tú eres seguidor de Jesús, pues entrena. ¿Dónde tienes que entrenar? ¿Qué parte de tu vida no estás demostrando ser un buen discípulo de Jesús? Trabaja en esas áreas, y si ya las dominas, entonces conviértete en un entrenador, en un discipulador. Si tú ya sabes de la Biblia, ya sabes las cosas básicas, entonces entrena a otros. El mandato de hacer discípulos ¿es nada más para los pastores? ¿Para los misioneros? ¿Para los evangelistas? ¿Para quién es el mandato de hacer discípulos? Es para los discípulos. La meta es hacer más discípulos. No se trata de que tú solo entres al reino de Dios. Ya la hice, ya me salvé. No. La meta es que todos nos salvemos. ¿O hay alguien que no quieres que se salve? ¿Alguien en tu familia que no quieres que se salve? No debería hacer esa pregunta, ¿verdad? ¿Tus seres queridos quieren que se salven? ¿Quieren que conozcan la verdad? ¿Que sean bendecidos por Dios realmente? Tenemos que hacer discípulos. Eso es lo que Dios nos pide. No solamente entrar al reino, nos pide buscar el reino y su justicia, crecer. Jesús nos invita a su misión y también nos comparte la satisfacción de participar.
pero también es un desafío. La meta es hacernos pescadores de personas. Necesitamos más discípulos. Mira la oscuridad en la que andamos, estamos súper perdidos. Vaya a la escuela pública y vea qué le enseñan a sus hijos. Perdidísimos. ¿Quién les va a dar el ejemplo? ¿Jesús? El ejemplo se nos va a dar Jesús. Yo no tengo nada que hacer. Si usamos esa lógica, por eso estamos como estamos. No estamos tomando la responsabilidad que Dios nos ha dado. Hacer discípulos es la meta, no entrar al reino. Hacer discípulos, que todos nos salvemos. Todos. Necesitamos más discípulos. Que se levante una generación de verdaderos discípulos, que sean buenos padres, que sean buenas personas en todas las áreas de la sociedad donde Dios te ponga. Sea tu trabajo político, administrativo, de lo que sea, en tu escuela. Hay tanto daño, hay tanto dolor. Y la única respuesta es el reino de Dios. Y el reino de Dios se ha acercado. La pregunta es, ¿tú a qué reino perteneces? ¿Para qué reino trabajas? Arrepiéntete y cree. Si tú no eres un discípulo de Jesús, pues yo te invito. ¿Qué esperas? Deja de dudar como Herodes. Te vas a meter en más broncas entre más te tardes. Más problemas vas a tener. Pero si te comprometes, solo así van a cambiar las cosas. Cuando tú le dices sí a Jesús y lo empiezas a obedecer, entonces vas a ver las cosas distintas. Antes no va a pasar nada. Si tú no haces nada, no pasa nada. Las cosas van a seguir igual o peor. Pero si quieres que las cosas cambien, si quieres ver el reino de Dios y su justicia, entonces haz rey a Jesús. Pero que sea tu rey. Que sea tu rey. Un rey, si viene un rey, si es tu rey, y te dice, oye, quiero que hagas esto, y le dices al rey, no, eso está difícil, no lo voy a hacer. ¿Es tu rey o no es tu rey? Es mi rey. Entonces lo vamos a obedecer. Pero si no lo obedeces, no esperes que Dios te bendiga y que vaya a ser todo bien y que vaya a haber cambios en tu vida. Es cuando tú te decides y obedeces que empiezas a ver fruto. Decídete en tu mente y después Dios va a trabajar en tu corazón mientras tú te rindas. Y de ahí te vas a comprometer con el reino también. Tienes la oportunidad de compartir en el reino. Amén. Pero tienes que decidirte. No dejes que las corrientes te lleven a la perdición como llevaron a Herodes. Imagínense, pasó a la historia decapitando al más grande de los mortales según Jesús. Aquí es donde la verdadera vida se ofrece. Solo en Cristo. Cristo es el que puede saciar tu sed más profunda. Te va a dar el alimento que te va a nutrir de verdad en tu alma. Así que entremos al entrenamiento espiritual con Jesús. Y si tú ya pasaste este entrenamiento, entonces entrena a otros. Y si no, pues decídete por el reino. Amén. Para que veas la gloria de Dios. Amén. Amén. Muy bien, quiero compartirles este canto. Es un poema. Pastor, ¿Vale? ¿me Sí, puede escuchar, por favor? claro. Por ejemplo, digo yo, uno de mis nietos ya sabe quién, usted ya sabe. Está ahorita otra vez como, ¿qué puedo hacer por él con palabra de Dios, palabra de mi rey? Que yo creo todo en él. ¿Qué puedo hacer con él? Digo que no entra en la razón, quiere andar como él quiere, pues él, nadie puede decirle algo. Yo creo que para su ser querido,
se le comparte. Ajá. Pero si no quiere, ya depende de él. Pero también es bueno mostrarle las consecuencias de sus actos. ¿Cuáles son? Eso ayuda a la gente a cambiar a veces, pero no es garantía. Y ahí el único que va a trabajar es Dios. Entonces, siga orando por él y el Señor Yo va lo a hago responder. todos los días, todos Yo sé los que sí. momentos, caminando, sentada, acostada, lo hago. Y hay que darle el ejemplo y compartirles lo único que podemos hacer. Ya la gente, no, Dios no obliga a nadie. Ojalá y que así fuera. Más fácil que Dios dijera, ya, órale. Pero no es así. Sí, Le repito lo que dije el domingo pasado. Ajá. Si no hay oportunidad de elegir, no hay amor. Si yo no te doy oportunidad de elegir, no hay amor. Porque va a ser obligado y eso no es amor. Sí, eso también lo Entonces, puedo saber. vamos a orar por él. Le digo, yo tengo esa esperanza y tengo esa fe y esa confianza en plenamente que Él va a hacer algo. Y así yo, se lo pido. este canto tiene que ver con eso también, que decidimos seguir a Jesús, pero a veces queremos solo si Jesús nos da algo. Si no nos da, no lo No, seguimos. yo Pero no este hago canto eso. dice lo contrario. Es un poema de Báez Camargo. Esa confianza tengo en lo único que Pastor, te bendigo por lo que me das. Si nada me das, también te bendigo. Te sigo riendo si entre rosas vas. Si vas entre cardos y zarzas, te sigo. Contigo en lo menos, contigo en lo más, y siempre contigo. Pastor, te bendigo por lo que me das. Si nada me das, también te bendigo. Te sigo riendo si entre rosas vas. Si vas entre cardos y zarzas, te sigo. Contigo en lo menos, contigo en lo más, y siempre contigo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tus palabras y gracias por el desafío. Te pedimos que podamos responderte. Ayúdanos a cada uno a seguirte cada vez mejor, a crecer como discípulos, hasta ser discipuladores de otros, Señor, y ser como tú. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.